de hoy dentro del programa que tenemos de mejora de la higiene del sueño, hoy dedicado a la salud hormonal en hombres y mujeres y la relación con el insomnio. Esta es la tercera de las 4 webinars que forman el programa de la Escuela de Bienestar, que es una iniciativa que desde COE-CPIME buscamos impulsar y promover la integración de la cultura de bienestar y salud laboral en las organizaciones, y lo hacemos dentro del programa de actividades que en materia de prevención de riesgos laborales tenemos financiado a través del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo, con fondos transferidos del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Como venimos repitiendo también ya en las anteriores webinars, pues al final el sueño es un pilar fundamental para nuestra salud y bienestar y sin duda impacta pues en la seguridad y salud de los trabajadores. No solo puede provocarnos mayor irritabilidad o fatiga, sino que también pues nos disminuye la concentración, nos ralentiza la toma de decisiones y eso puede provocar, ¿no?, pues al final la posibilidad de accidentes y enfermedades. En esta promoción de la higiene del sueño para la formación en hábitos saludables, concretamente las anteriores ediciones las hemos dedicado al estrés, la nutrición y microbiota. Hoy lo dedicamos a la salud hormonal y cómo nos afecta al sueño en las diferentes etapas hormonales, y también os recuerdo que ya la última y que cierra el ciclo la realizaremos el próximo jueves 20, y va a ser la influencia de la actividad física sobre el sueño y la salud mental, una clase motivacional que nos va a dar Sonia de por qué hacer ejercicio. Bueno, y para todos estos talleres, y como ya sabéis las personas que anteriormente habéis estado en estas webinars, contamos con una experta que es Sonia Feransky, es formadora y consultora, especialista en alimentación y hábitos saludables y directora del área y cofundadora de Bienestar y Salud Laboral. Nada, os informamos también que la sesión va a ser grabada. Pediros, como siempre, por favor, que los micrófonos los tengáis cerrados para no interferir en la exposición. Al final habrá un momento para consultas y para dudas, y lo haremos. Podéis ir dejando las preguntas a través del chat. Y nada, además os animo a que ahí lo utilicéis y lo planteéis, porque eso después nos va a ayudar a mejorar un poco el resultado de la webinar de hoy. Y nada, por lo demás, como siempre, que os identifiquéis al conectaros, porque eso nos va a facilitar después también, cuando finalicemos el ciclo, el poder entregar los diplomas a todas las personas que habéis asistido. Yo, sin más, Sonia, creo que podemos empezar, y ya estamos pendientes un poco de las personas que continúen incorporándose. Muy bien, Marta. Pues buenos días, ¿cómo estáis? ¿Estáis bien? Espero que sí. Arrancando un poco esta sesión que me parece muy interesante y poco conocido lo que vamos a hablar hoy: la salud hormonal de las mujeres y de los hombres en cada ciclo vital y cómo se relaciona esta con el insomnio o con la calidad del sueño. Entonces vamos a hablar un poquito de salud hormonal, que es una parte muy importante de la salud a nivel integral. Y bueno, pues vamos a hablar también de qué cosas podemos hacer. Digamos que esta es una información que complementa a todo lo que hemos visto en los webinars anteriores, ¿no? Así que, ¿por qué hablamos de salud hormonal como parte de las condiciones que regulan nuestro sueño y nuestro descanso? Pues porque el sistema hormonal es una de las cosas que se reparan, ¿sí? Uno de los sistemas corporales, por decirlo así, fisiológicos, que se reparan cuando dormimos, ¿no? Ya vimos en otras ocasiones que es muy importante el descanso y el sueño, porque lo que hace es como que limpia, ¿no? O sea, nuestro cuerpo está preparado para recuperarse, para regenerarse. Y además esa es la sensación que tenemos cuando dormimos bien, ¿no? Y nos levantamos diciendo, he tenido un sueño reparador. Normalmente tiene que ver con esto, ¿no? Con esta sensación. Entonces, las hormonas regulan muchas partes de nuestro organismo. Las hormonas son muy importantes, todo nuestro sistema hormonal, porque tiene que ver mucho con lo emocional, ¿no? Estaréis de acuerdo conmigo en eso. Y entonces, en ese sentido, pensamos que es muy importante darle, pues eso, la trascendencia que tiene, ¿no? El intestino, ya lo vimos en la anterior sesión, es más que un órgano digestivo, es un órgano que tiene funciones endocrinas, o sea que se producen más hormonas en nuestro intestino que en cualquier otra glándula de nuestro cuerpo, y esto se hace a través de la microbiota, ¿no? La microbiota segrega hormonas y la microbiota está muy influenciada por las hormonas que se segregan en otras partes de nuestro cuerpo. Y entender esto es fundamental, porque lo mismo que sabemos que cuando comemos mejor y tenemos hábitos saludables, claro,
pues dormimos mejor, ¿no? En principio esto debería ser así, a menos que tengamos un problema gravísimo, yo qué sé, pues una enfermedad muy, bueno, que nos tenga muy afectados a nivel emocional o algo, una situación que haya pasado de urgencia, de duelo, en fin, claro, en ese tipo de shocks, por decirlo así, de situaciones de shocks a nivel emocional, evidentemente aquí no va a tener influencia la alimentación, ¿no? Pero bueno, sí que dejas de comer normalmente del disgusto o así, ¿no? Pero vamos, que ahí no estamos hablando de ese tipo de condiciones, estamos hablando que en la vida normal la salud que tenemos y lo que comemos afecta bastante a nuestro sueño, de manera que un intestino sano produce serotonina. La serotonina que produce no es la serotonina que utiliza el cerebro, ¿vale? Sino que es la serotonina que se distribuye por el cuerpo. O sea, hay dos serotoninas, ¿vale? Para entendernos. Se produce serotonina a nivel cerebral y se produce serotonina a nivel intestinal. La intestinal no va al cerebro, pero sí va a otras partes del cuerpo. Y la serotonina que se produce en el intestino es una hormona que lo que nos produce es sensación de bienestar. ¿Sí? No tanto de alegría o de euforia, sino de bienestar. Entonces, me siento bien, me encuentro muy bien y claro, esto influye también mucho en el estado de ánimo, ¿no? Entonces, hablando de microbiota, relacionándolo con lo que vimos el otro día, ahora sabemos también que la microbiota, que en el intestino se produce melatonina. La melatonina, no sé si os acordáis, que la habíamos visto en la edición anterior, bueno, en las dos sesiones anteriores, que es una de las hormonas que necesitamos producir para dormir bien, ¿sí? Entonces, el estado de nuestra microbiota y por lo tanto y de nuestras hormonas, que vuelvo a decir que regulan nuestra microbiota, regula también la producción de melatonina. O sea, es como una pescadilla que se muerde la cola, no sé si lo estoy explicando bien. La producción hormonal afecta a la microbiota y la microbiota a su vez regula la producción hormonal y es todo está todo interrelacionado porque en nuestro cuerpo todo está interrelacionado. Entonces ya tenemos muchos papers de cómo la microbiota intestinal influye en la calidad y en la salud del sueño y cómo, por ejemplo, desde la alimentación, pues podemos utilizar, bueno, haciendo una alimentación saludable, como expliqué en la anterior sesión, pues influimos mucho en apoyar a la microbiota para que produzca la melatonina y la serotonina que necesitamos, ¿no? Y luego también otras sustancias como GABA, que es otro neurotransmisor que interviene en el tema del sueño, ¿vale? Entonces, vamos a empezar a hablar de los ciclos vitales de las mujeres y luego voy a ir con el de los hombres, ¿sí? Vamos a empezar por hablar de las mujeres, porque las mujeres, como estamos hablando de salud hormonal, pues tenemos unos ciclos hormonales bastante más complejos y delicados que los hombres, ¿no? Entonces, hay 4 momentos en la vida de las mujeres en los que la producción hormonal cambia y mucho. Nuestro sistema hormonal se revoluciona, ¿sí? Uno es la pubertad, la adolescencia, que esto pasa también en el caso de los hombres. Otro es el embarazo y la lactancia, que esto es exclusivo de las mujeres. Y otro es la menopausia. Los hombres tienen la andropausia, pero vamos a ver que la menopausia es un poco diferente precisamente porque el cambio hormonal es mucho más brusco, ¿no? Se produce en muchos menos años. Vamos a hablar sobre todo de menopausia, porque es quizá la etapa menos conocida y que tiene mucho que ver con el mundo laboral, porque o sea, es una etapa en la que, primero, es una etapa por la que todas las mujeres vamos a pasar. Y se calcula que 1/3 de nuestra vida vamos a estar en menopausia. Nos vamos a pasar 30 años en menopausia, más o menos, ¿sí? Segundo, o sea, tú como mujer puedes haber decidido ser madre o no, ¿sí? Dar lactancia o no, pero la menopausia es algo común, ¿no? No es una cosa que podamos escoger. Entonces, los cambios hormonales que se producen en el embarazo y la lactancia y la falta de sueño que suele conllevar esta etapa, pues yo creo que es algo bastante conocido. No voy a pararme mucho aquí porque ya sabemos que las mujeres embarazadas deberían dormir más, creo que eso ya lo sabemos todos, ¿no? De hecho, además el cuerpo te lo pide, estás formando un ser humano en tu interior y necesitarías muchas más horas de sueño. Y la lactancia también es una época en la que estamos dándole mucho a nuestro bebé y entonces necesitamos también dormir más. Incluso, aunque tú no des pecho, sino que des biberón, pues esto también, tu producción hormonal está en ese momento, pues está, digamos, tienes una producción hormonal altísima. De hecho, todas estas producciones hormonales específicas de estas situaciones vitales cambian el cerebro de las mujeres. No sé si esto lo sabéis, está siendo investigado últimamente
los cambios hormonales producen cambios en el cerebro. Y el cerebro de una mujer que ha parido y que ha dado a luz un ser, pues durante 2 años está totalmente cambiado, así de como era antes. Tenemos a nivel de prevención de riesgos laborales bastantes directrices, notas técnicas, etcétera, procedimientos para la prevención de riesgos en esta etapa, que evidentemente las empresas tienen que procurar, pues eso, que la mujer no esté expuesta a situaciones de riesgo ni a sustancias químicas, etcétera, etcétera. Creo que esto más o menos ya lo sabemos todo el mundo, ¿sí? Y tanto en el embarazo como en la lactancia. Yo cuando doy estos talleres más presenciales, pues hacemos una ronda así de preguntas que os puedo preguntar por el chat de si pensáis que, pues bueno, pues como mujeres algo más diríais de esta etapa, ¿no? De necesidades que tenemos como mujeres en esta etapa. Pero no vamos a entrar con esto porque quiero relacionar todo más con el sueño, ¿no? Entonces, sí, volver a recalcar que es una etapa en la que las mujeres deberían poder dormir más, deberían dormir con su bebé. Pues bueno, pues mira, si se quedó la lavadora sin poner, pues pides ayuda para que alguien te ayude con las tareas de la casa, pero es una época en la que hormonalmente necesitaríamos dormir más, ¿no? Nuestro cuerpo nos lo pide y deberíamos hacerlo para regular esas hormonas, ¿vale? Otra etapa, otro concepto muy interesante de la salud mental y del que se ha empezado a hablar hace poco y se empezó a hablar bastante en el mundo laboral a raíz de la ley, ¿no? Que permitió en el año 22, pues con un certificado médico, pues pedir la baja laboral si tú tienes una menstruación incapacitante, pues es el tema de la salud menstrual. O sea, las mujeres tenemos unos ciclos menstruales mensuales en los que tenemos pues una etapa de evolución, etcétera, etcétera. O sea, tenemos un ciclo menstrual bastante bien descrito y bastante bien estudiado ahora y claro, eso produce cambios hormonales en nuestro cuerpo y además produce cambios, por supuesto, emocionales, pero no solamente emocionales, sino que produce cambios físicos, ¿no? Entonces, la salud menstrual es una parte importante de la salud hormonal de las mujeres que están en esta etapa, digamos, reproductiva. Y hay muchas mujeres con síndrome premenstrual, hay muchas mujeres que tienen trastorno disfórico premenstrual, que probablemente no sabréis lo que es, pero es como un síndrome premenstrual mucho más exagerado que ya exige, pues eso, visita a médicos, etcétera, etcétera. Y todo esto, pues bueno, es interesante empezar a hablar de ello y no tenerlo como un tabú como antes, porque es algo natural y que, bueno, pues que las mujeres tenemos y que debemos cuidar en el sentido de que si vemos que hay una persona, o sea, normalmente se coge la baja a una mujer que tiene unas reglas que realmente la incapacitan, ¿no? Pues que no sé si conocéis, pero yo seguro que conocéis a alguna, pues que se desmaya de dolor, en fin, todo esto. No, de hecho, no, la nueva legislación en cifras no ha resultado en muchas peticiones de bajas por incapacidad, bastante pocas, se preveía mucho más. Entonces, bueno, solamente se están cogiendo la baja las mujeres, pues eso, que es que realmente no pueden trabajar, claro, esto tiene que ir con un informe médico, porque tienen unos síntomas que las incapacitan para estar de pie, por ejemplo, ¿no? O para estar sentadas, ¿no? Entonces, voy a aprovechar este webinar para introducir un poco de perspectiva de género en lo que es la salud de las personas, porque creo que hay muchos dolores propios de las mujeres de los que no se habla, pero sí que quiero hablar, porque además esto forma parte de tener una visión más amplia, que es lo que queremos, ¿no? Con estos webinarios, de qué cosas nos pueden afectar más a las mujeres, ¿no? Y ahí influye mucho el tema hormonal. Entonces, pues desde el tema de las menstruaciones dolorosas, hay las mujeres que tienen menstruaciones tan dolorosas, que tienen que ir al hospital, les tienen que inyectar un calmante, etcétera, etcétera, deberían mirar si tienen endometriosis. La endometriosis es una enfermedad que, bueno, pues que se da en muchas mujeres y que se tarda de media 8 años en diagnosticar, ¿sí? Las mujeres también tenemos dolor de parto. Bueno, en este sentido podemos utilizar todas las herramientas de anestesia que tenemos en nuestro alcance, pues no me parece que es una cosa buena que deberíamos bueno, pues utilizar, ¿no? Y promover. Tenemos también dolores de posparto y cesáreas. Aquí yo veo diferencia de género porque fijaros, a ti te hacen una cirugía abdominal como una cesárea, pero te hacen una cirugía como una apendicitis, que además te cortan menos capas de tejido que una cesárea, que te cortan más, ¿eh? Y nadie te obliga a levantarte al día siguiente, ¿sí? En cambio, a las mujeres que paren por cesárea, pues sí, se les obliga a levantarse al día siguiente. Y yo me pregunto por qué, ¿sí?
pues las mastitis también, que es bastante doloroso, las depresiones postparto, que tienen mucho que ver con este vaivén hormonal, pero que también pueden tener que ver con que, con que tu cerebro cambia, con que las condiciones no son las que tú quieres para estar criando a tu bebé, puede tener que ver con muchas cosas, ¿no? Luego ha habido muchos dolores crónicos de las mujeres que se diagnostican muy tarde o que se confunden o que se medican con ansiolíticos. A partir de los 50 años tú vas al médico de cabecera por cualquier cosa y prácticamente sales con un antidepresivo y un ansiolítico de consulta. Y si no, las mujeres que sois de más de 50 años en esta sesión me lo decís, ¿no? Hay mucho retraso de diagnóstico en muchas enfermedades, ¿no? Es como que la voz de las mujeres no se escucha, ¿no? No se anestesia cuando se hacen biopsias de cervix, que es algo bastante doloroso. Entonces, bueno, tenemos muchos ejemplos de cómo a las mujeres la atención médica y la medicina no nos trata de manera igual todavía, ¿no? La salud hormonal, entonces, de todas las personas, tanto hombres como mujeres, porque repito que vamos a hablar más de mujeres porque tenemos ciclos mucho más complejos y es todo mucho más delicado, ¿sí? Pues es una parte muy, muy importante de nuestra salud integral, ¿no? Y claro, además afecta muchísimo a cómo nos estamos sintiendo a nivel emocional, ¿no? Y lo que nos sentimos a nivel emocional tiene mucho que ver con lo que pensamos, ¿no? Con lo mental. Entonces, ya seamos hombres o mujeres, cuando hay patologías que están asociadas al desequilibrio hormonal, esto realmente tiene bastante margen. Esta es la buena noticia, ¿eh? Tiene bastante margen de mejora cuando nos ponemos las pilas y empezamos a tener un estilo de vida más saludable, ¿sí? Y ahora vamos a empezar con la parte de la menopausia, porque creo que esta es la menos conocida y tenemos una generación como la mía, ¿no? Del baby boom, ¿sí? Que estamos en las empresas ahora, pues bueno, ya en nuestras últimas etapas laborales, pues mujeres con bastante experiencia, mujeres que nos hemos hecho mucha formación, muchas veces mujeres que ya estamos en cargos directivos finalmente. Y entonces sobre los 51 años llega la menopausia. ¿Y qué pasa? Pues no lo sabemos, porque el tema de la menopausia ha sido tabú hasta hace muy poco. Fijaros, hasta que en el año 21 saltó una noticia a los medios de comunicación, que es que un grupo de diputadas británicas de todos los partidos políticos unidas juntas habían presentado un requerimiento al Parlamento británico para que hiciera una investigación de cómo la menopausia afectaba la vida laboral de las mujeres. Nuestra sorpresa cuando los resultados de ese estudio, que se encargó una consultora privada, reveló que casi 1 millón de mujeres habían dejado sus puestos debido a los síntomas de la menopausia, 900.000. Y entonces nos preguntamos, ¿qué está pasando aquí? ¿Y por qué nadie habla de esto? O sea, ¿por qué cuando tú pones el tema de la menopausia en internet aparece que lo que te pasa son unos sofoquitos y realmente la realidad es otra muy diferente? Bueno, desde el año 21 hasta ahora han pasado 4 años y ha mejorado todo muchísimo, de decir. Pero me parece que es un tema que todavía en las organizaciones no se tiene muy claro y que debemos empezar a poner en la mesa y, por supuesto, quitarle estigmas y comentarios tipo, bueno, eso es que estarás menopáusica, en fin, todos esos comentarios que sobran. Y entonces tenemos que empezar a tener mucha más información, tanto hombres como mujeres, de lo que es el proceso de la menopausia. Y voy a empezar ya diciendo una frase que espero que se quede para el resto de la sesión, que es: cada mujer es diferente, cada mujer tiene sus hormonas de manera diferente, ¿vale? Tiene unas características hormonales propias y cada mujer vive la menopausia de una manera diferente, pero está claro que puede producir bajas y síntomas incapacitantes, porque si no, no nos explicamos cómo es posible que hayan obtenido esos datos en el estudio que hicieron en Gran Bretaña. Si me preguntáis por los datos aquí, todavía no tenemos. En España no tenemos, pero vamos, no serán muy diferentes. Pasa que como es un tema del que no se habla, culturalmente no se habla, pues es un tema como muy... Para empezar, no tenemos muchas veces datos segregados en los estudios de vigilancia de la salud, etcétera. Muchas veces ni siquiera los tenemos segregados por sexo ni cruzados por edad, con lo cual es muy difícil saber qué está pasando, ¿sí? Y os voy a explicar lo que a nivel científico sabemos hoy en día de la menopausia, que ha sido bastante difícil recopilar al principio esta información. Ahora no, ahora hay muchos libros, y hay muchos foros y mucha información en webs, pero hace 4 años era realmente complicado
saber más sobre este tema. Entonces, para empezar, no sé si sabéis la diferencia entre climaterio y menopausia. ¿Sí? Entonces, pues muchas veces ni siquiera lo sabemos. Tampoco es que sea importante, ¿eh? No, puedes vivir perfectamente sin saberlo, pero es un ejemplo de lo poco que sabemos de este tema, ¿no? Nos suenan las palabras, pero no sabemos muy bien qué quiere decir, ¿vale? Entonces, climaterio, digamos, es que es todo este proceso que incluye la premenopausia, la menopausia y la posmenopausia. Y luego la perimenopausia es desde que empiezas a tener síntomas ya muy, muy marcados hasta más o menos 2, 3 años después de que se retira la menstruación, ¿no? Se entiende que una mujer está en menopausia cuando lleva un año sin menstruación y sin manchar, ¿vale? Entonces, la premenopausia es la etapa anterior, que normalmente empieza sobre los 40, ¿vale? A ver, una mujer puede tener la menopausia a los 45 o a los 55, ¿sí? Hay un margen bastante amplio. Incluso hay mujeres que tienen una menopausia forzada mucho antes. Estoy hablando de las mujeres que han sufrido, por ejemplo, una histerectomía o les han quitado los ovarios en alguna operación o han tenido una quimioterapia por un proceso oncológico en el que la menstruación se les ha retirado. Las personas que han tenido una menopausia forzada, los síntomas son mucho peores, muchísimo peores. Creo que a esas mujeres habría que mirarlas especialmente porque es bastante complicado lidiar con los síntomas que puede producir, puede o no, pero que puede producir una menopausia forzada, ¿sí? Pero en general, si no hay nada de esto, pues bueno, tú dejas de menstruar cuando se agota la reserva ovárica y eso varía un poco la edad, ¿no? Está más o menos la edad media de la menopausia aquí en España son los 51, está alineada con la mundial a nivel mundial, ¿vale? Pero bueno, insisto que hay mujeres que empiezan a notar síntomas a los 40 y otras que no notan síntomas hasta los 50, eso va a depender muchísimo, ¿vale? Los síntomas son muchos y variados, no todas las mujeres tienen todos los síntomas, lo que sí que vamos a ver es los que están más relacionados con el mundo laboral, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en la menopausia? Pues que se deja de producir varias hormonas, 3 hormonas, más hormonas, muchas hormonas, pero bueno, vamos a hablar de 3 principalmente, ¿vale? Por simplificarlo, que son estrógenos, progesterona y testosterona, ¿vale? Entonces, el nivel de estrógenos, como veis, en esta etapa baja bastante y baja además bastante repentinamente para lo que es el ciclo vital de una persona de todos los años que vive, ¿sí? Entonces, cuando se dejan de producir los estrógenos, que son unas hormonas que se siguen produciendo en cantidades muy, muy pequeñas en las grandes vasos suprarrenales, ¿vale? Pues resulta que estas hormonas actúan en muchas partes del cuerpo, ¿sí? O sea, estas hormonas no solamente actúan en el aparato reproductor de las mujeres y de los hombres, sino que intervienen en muchas otras partes del cuerpo, o por ejemplo, en el cerebro. Y esto sí nos interesa saberlo a nivel laboral, ¿vale? Entonces, pues tienen que ver con la plasticidad neuronal, con la memoria, con el desarrollo de todas las funciones cognitivas, tiene que ver también en cómo percibimos el dolor, ¿sí? En cómo está nuestro sistema cardiovascular. Entonces, de todo esto vamos a hablar con un poco más de calma. También la testosterona se cesa abruptamente su producción y esto tiene también consecuencias a nivel corporal que tienen a su vez consecuencias a nivel mental, ¿sí? Ahora lo explicaré un poco más con más calma cuando veamos síntomas, ¿sí? Entonces, por aclararnos, porque con este tema de la menopausia siempre empieza siempre digamos, un debate que muchas personas me dicen, bueno, pues que la menopausia es un proceso fisiológico natural. Sí, sí, es fisiológico y es natural. Y cada mujer lo vive de una manera diferente porque cada cuerpo es diferente. Pero que sea natural no significa que haya mujeres que no tengan síntomas. Esos síntomas pueden ser leves o pueden ser bastante intensos y entonces imposibilitar que esa mujer pueda tener una vida laboral como ella quisiera, ¿sí? Sino que es bastante incapacitante. Entonces, vivirlo con naturalidad no significa resignarse a tener síntomas, ¿sí? Sobre todo las mujeres que tienen síntomas que las incapacitan más para su vida laboral. Entonces, creo que es un tema que hay que empezar a poner encima de la mesa, tiene que dejar de ser tabú ya,
tiene que investigarse mucho más, tiene que investigarse mucho más las soluciones para las mujeres en esta etapa de la vida, ¿sí? Para que esos síntomas no sean tan, bueno, molestos por lo menos, y vuelvo a decir en otros momentos fue incluso dolorosos, y tener en cuenta que para algunas mujeres, lo mismo que pasa con la menstruación, algunas puede llegar a ser incapacitante. Incapacitante no para siempre, sino incapacitante quizás en los momentos, porque tiene sus picos, ¿sí? En esos picos en los que es todo mucho peor, ¿sí? Bien, entonces, tú pones qué pasa en la menopausia en Google y te salen los sofocos. Vale, los sofocos pues, son bastante molestos en general, pero no son las cosas peores que nos pueden pasar con la menopausia, ¿no? Entonces, pues ahí puede haber síntomas de vasomotores porque tiene que ver el equilibrio de la temperatura, tiene que ver con la producción de estrógenos. Entonces, como ya la producción de estrógenos cesa o disminuye muchísimo, pues hay cambios aquí. Y como veis en toda esta lista que les pongo en la pantalla, que no la voy a leer, pues hay muchas cosas que pasan. ¿Sí? Hay algunas de las que no vamos a hablar porque, bueno, de cara al mundo laboral, pues no tienen tampoco mayor repercusión, pero hay otras que sí, ¿vale? Y luego, a partir de la posmenopausia, normalmente la perimenopausia son esos momentos en los que empiezas a notar que tu cuerpo ya empieza a cambiar, que a lo mejor ya tienes alguna irregularidad menstrual, que incluso puedes empezar a notar dolores articulares o dolores de cabeza, empezar a tener dolores, por decirlo así, y la menopausia tiene su apogeo, pues eso, se nos retira la menstruación y tenemos pues unos pocos años que depende de cada mujer en los que es todo peor. Luego ya, digamos, entramos en una etapa posmenopáusica en la que se supone que el cambio hormonal está asentado, pero esto tampoco es un proceso lineal. Esto es importante saberlo, ¿vale? Es importante saber que una mujer que está en menopausia puede tener por ejemplo, yo tengo 57 años, ¿eh? Yo llevo ya 8, bueno, casi 10 años con menopausia, 9. Y todavía a veces en mi caso, pues tengo alguna temporada que noto que es peor, ¿vale? Que tengo síntomas y ya sé que es la producción hormonal que me está empezando a decir cosas, ¿sí? Por decirlo así. Entonces, ¿cómo pueden afectar todos estos síntomas a la vida laboral de las personas que están en menopausia? Bueno, los sofocos, los sofocos pueden ser una cosa bastante leve, que bueno, pues con un abanico, etcétera, etcétera, va bien, o pueden llegar a ser bastante incapacitantes en el sentido que, que hay mujeres que lo que hace es que les produce, claro, que su sueño sea, bueno, pues sus noches sean toledanas, por decirlo así, en el lenguaje coloquial, que nos entendamos todos. O sea, pues hay mujeres que tienen unos sofocos, o sea, cuando tú tienes un sofoco muy fuerte, la sensación que tienes es como si de repente te subiera un calor que ardes, estás así varios minutos que es que no sabes ni qué hacer, o sea, respirar y abanicarte, quitarte ropa, porque, o sea, es el infierno, y después te quedas sin nada, ¿sí? Esto normalmente además se acompaña con sudoraciones nocturnas. Entonces, si tu noche consiste en me tengo que levantar, que esto pasa, ¿eh? A algunas mujeres les pasa, a otras no. ¿Vale? ¿De qué depende esto? Pues no lo sabemos. De tu estado hormonal, no tenemos ni idea. ¿Depende esto de que tú te hayas cuidado antes de la menopausia? No, porque hay mujeres que se cuidan mucho y siguen teniendo estos sofocos. ¿Eh? Pero sí que es cierto que, que si te cuidas más durante la menopausia, los síntomas pueden ser aliviados, ¿sí? Entonces, una persona que se tiene que levantar por la noche 1, 2, 3 veces o más a cambiarse el pijama porque lo tiene empapado, cambiar toda la cama porque está toda empapada, meterse en la ducha porque, claro, o sea, tiene, pues claro, como su sueño como es, ¿no? Pues es un sueño bastante interrumpido, ¿vale? Si tienes sofocos más leves, pues bueno, pues por la noche pues te destapas, te vuelves a tapar, sí. Pero sí que es cierto que el sueño se ve bastante afectado por los sofocos. Los sofocos se deben a que hay una menor concentración de serotonina. ¿Os acordáis que hablábamos de la serotonina? Y la serotonina es un neurotransmisor que interviene en la regulación de la temperatura corporal y también en el estado de ánimo, ¿sí? Entonces, bueno, puede producir fatiga, irritabilidad. Esa disminución, o sea, esa desregulación de los síntomas de todo el sistema que regula esto de la temperatura y también de todo lo vasomotor, puede producir que las personas tengan migrañas. O sea, o tienes sofoco o tienes migraña.
O no tienes nada, con un poco de suerte también, sí, ¿eh? Entonces, la migraña sí puede ser bastante incapacitante para la vida laboral, como todo el mundo sabe. Lo cierto es que la mayor parte de las mujeres que tienen migraña, más o menos 2/3 partes, cuando llega la menopausia, las migrañas se les quitan, que es una de las cosas buenas que tiene la menopausia, ¿sí? Pero hay una pequeña parte de mujeres que tienen migrañas cuando empieza la menopausia, ¿sí? Empiezan a tenerlas. Entonces, bueno, pues a lo mejor estas mujeres sí que necesitan, porque la migraña es claramente incapacitante, sí que necesitan que esto sea como más conocido, que hay migrañas que ocurren a causa de la menopausia y no es por ninguna otra razón, es por ese cambio hormonal y que esto, pues bueno, pues claro, igual necesitan pues eso, un día de baja o lo que sea, ¿sí? Y luego ya recuperar ese tiempo o como se pacte con la empresa, ¿vale? Otra cosa que puede pasar con la menopausia, o que suele pasar con la menopausia, es los cambios de humor, la irritabilidad y un estado de ánimo depresivo. Esto pasa porque el descenso de estrógenos afecta al cerebro bastante, ¿vale? Entonces, yo tengo una frase para la menopausia, que es esta: no es personal, es hormonal, ¿sí? O sea, no eres tú que de repente estás, no, o sea, esto puede pasar también en la peri, ¿eh? Todavía tienes las menstruaciones regulares, tal, y de repente llega una temporada que dices, es que yo tengo una niebla mental, se me olvida todo, se me olvida todo. Como, ¿qué me está pasando? Si nos lo llevamos al ámbito personal, ¿qué me está pasando a mí? Entonces, que sepas que no eres tú, que son tus hormonas, ¿sí? Que están haciendo ahí de las suyas. O sea, el descenso estrogénico produce niebla mental, produce pues lapsos de memoria, produce que nuestras capacidades neurocognitivas se vean muy afectadas, ¿sí? La capacidad de concentración, etcétera. Entonces es bastante desconcertante todo esto cuando te empieza a pasar, porque normalmente nadie te ha explicado que esto te pasa por la menopausia, con lo cual te lo llevas al ámbito personal. Una cosa que pasa en la menopausia es que te baja el ánimo. Esto sucede porque, como expliqué antes, hay un descenso de serotonina, ¿sí? Entonces, al bajar el ánimo, pues, y es una cosa que tú estás así como de normal en tu día a día y dices, se me está bajando el ánimo. O sea, me levanto, ¿no? O sea, de ayer a hoy no ha pasado nada. Me levanto una mañana y digo, uff, pues probablemente sea un descenso de tus estrógenos, ¿vale? Si no hay nada externo que lo cause, quiero decir. Entonces, sí que aumenta bastante el riesgo de depresión, sobre todo en mujeres que han tenido antes mucho cambio hormonal muy acusado en las épocas en las que eso se ha dado. Por ejemplo, si tú has tenido una depresión en tu adolescencia o has tenido una depresión postparto, es mucho más fácil que vuelvas a tener depresión cuando te llega el cambio hormonal de la menopausia, cuando hay depresión asociada a cambios hormonales. Es más fácil o más probable, no significa que sea inevitable ni que no tengamos ahora recursos para afrontar estados de ánimos bajos, estados de ánimos depresivos, etcétera. Quiero decir que esto sabiéndolo, pues ya puedes ponerle, digamos, como podemos no resignarnos y ponernos a manos a la obra y encontrar recursos que nos ayuden, ¿sí? Los trastornos del sueño, pues es una de las afecciones más comunes durante la menopausia, ¿sí? Y entonces aquí ocurren diferentes cosas, ¿no? Por un lado, es como que tienes el sueño más ligero, tienes un montón de despertares nocturnos y hay personas que también les cuesta conciliar el sueño. Depende un poco de la persona, ¿no? No sé, aquí las mujeres que estáis viendo y que estáis en la edad de la menopausia podéis contarlo en el chat si queréis. Entonces, esto tiene que ver también con el cambio hormonal. También hay un proceso que pasa con tanto a hombres y a mujeres con la edad, que es la melatonina, que se segrega por la glándula pineal. O sea, desciende la melatonina que se produce a nivel intestinal y también la que se segrega por la glándula pineal, ¿vale? Y entonces esto pasa tanto en hombres como en mujeres, por eso cuando te vas haciendo mayor se supone que duermes peor. Pero en el caso de las mujeres es bastante peor, sobre todo en esa época en la que tenemos, pues eso, que por la noche que te destapas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como los ovarios también segregan melatonina, pues hay un descenso general de la melatonina que se produce durante la menopausia. Claro, empiezas a dormir peor y entonces esto te produce mucho estrés. Y dices, es que no duermo, no duermo, no duermo, te agobias porque no duermes, entonces esto realimenta el insomnio. Entonces, como expliqué en la sesión anterior, pues hay suplementación, ¿no? para la melatonina, ¿sí? Hay suplementación
de triptófano, que es un aminoácido esencial que es el precursor de la melatonina y de la serotonina, que bueno, pues se puede suplementar o complementar en esta época para llevarlo mejor, ¿no? Entonces, bueno, necesitamos poner estos recursos a disposición de las mujeres, ¿no? Para que pues vivan esta etapa con un sueño mejor, con un descanso más reparador, ¿no? Y luego esta diapositiva la pongo, la de disminución de la libido, porque aunque no sea un tema estrictamente laboral, sí que es cierto que es algo que no le pasa a todas las mujeres, pero suele pasar y es hormonal otra vez. Y esto normalmente, pues lo que suele pasar es que hay en la menopausia cosas como estas, ¿no? Aspectos como estos, que es que esto pasa y no tiene que ver con tu vida laboral, pero como te afecta a nivel emocional, pues entonces tiene que ver con tu vida laboral, ¿no? Porque como no somos seres compartimentados, pues nos pasa que lo que nos pasa a nivel personal nos afecta a lo laboral. Y luego hay dos síndromes descritos con la menopausia, que es el síndrome genitourinario, que bueno, pues de este no se habla mucho, ¿no? Y este es importante empezar a hablar de ello también. Lo más conocido quizás es la incontinencia urinaria, pero luego puede haber, sobre todo en las mujeres que han tenido embarazos y partos, o partos, puede haber prolapsos, ¿vale? Es bastante fácil que haya un prolapso. Y bueno, todo esto que suele pasar con la menopausia, ahora mismo ya hay muchas herramientas a nuestra disposición que luego comentaré, ¿vale? Porque vamos a ver una parte de qué podemos hacer para todos estos síntomas, ¿vale? La incontinencia urinaria y las suficiencias urinarias también se puede producir en los hombres, en la época de su andropausia. ¿Y qué problema tenemos con esto a nivel laboral? Pues bueno, pues porque nos quita tiempo, ¿sí? Aparte de que es muy incómodo, no es incapacitante, pero bueno, que si tienes que ir al médico a que te mire, que si tienes que ir al médico a llevar un control de orina de comprobación que efectivamente funciona el tratamiento, en fin, es un farragoso, ¿sí? Nos lleva tiempo y es tiempo que nos ausentamos del trabajo, ¿no? Y luego ya vamos a hablar de algo que me parece bastante serio, que es el aumento del riesgo cardiovascular, ¿no? Desde las empresas, desde las organizaciones, siempre tenemos en marcha campañas para prevenir el riesgo cardiovascular, porque este es un tema que sigue siendo pues primera causa de muerte, incluso primera causa de muerte en entorno laboral, ¿no? Entonces, el riesgo cardiovascular aumenta en la menopausia. Y este es un tema que hasta hace poco no se hablaba y que ahora creo que es muy importante que conozcamos. Y que es muy importante que además, vuelvo a decir, le pidamos al Servicio de Vigilancia de la Salud que tengamos los datos de nuestras personas, no los datos personales, evidentemente nos pueden dar por protección de datos, pero que nos hagan una analítica, o sea, que empecemos a segregar la información por sexos y por edad para ver si realmente vemos esta tendencia en las mujeres que trabajan en nuestra empresa, ¿no? Los estrógenos tienen efectos beneficiosos sobre diferentes aspectos de la salud cardiovascular, son grandes protectores de este tipo de lo que es nuestro sistema cardiovascular, y en la menopausia es muy frecuente que empeore la tensión, o sea que vayamos más hacia la hipertensión y suben los niveles de colesterol, aunque no haya cambios en la alimentación, que hasta edades ya no suele haber mucho cambio en la alimentación. En todo caso, a veces para mejor, porque bueno, te empiezas a cuidar más, porque claro, otra cosa que pasa es que engordas con mucha más facilidad, entonces te empiezas a cuidar más. Con lo cual, si hay cambio en la alimentación, suele ser que es a mejor, ¿no? Entonces, y esto no es cosa tuya, que de que algo que estés haciendo mal, vuelvo a decir, no es personal, es hormonal, es por tu perfil lipídico, va a depender en este caso de tu sistema hormonal, ¿no? Entonces, aquí en todo el mundo, las mujeres a partir de 50 años nos morimos principalmente de ictus de infartos, ¿eh? La principal causa de muerte de las mujeres en España es el ictus. Y mucha gente piensa que es el cáncer de mama y no, por fortuna no. El cáncer de mama tiene ahora mismo una tasa de mortalidad muchísimo más baja porque los tratamientos han mejorado muchísimo la tasa de supervivencia, ¿vale? Entonces, esta es la primera causa de muerte y tiene mucho que ver con la menopausia, ¿vale? Porque realmente esto empieza a pasar a partir de los 50 años y no es la edad, sino es que es el descenso estrogénico que hace que nuestro cerebro pues bueno, pues pueda sufrir más los efectos del cambio hormonal, ¿vale?
Y luego también es muy importante que en las empresas sepáis que los síntomas de infarto en las mujeres son diferentes de los hombres. Esto creo que ya se sabe, ya se sabe, pero hace 4 años no, ¿eh? Entonces incluso la Sociedad Española de Cardiología está ya haciendo un montón de divulgación de este tema, ¿no? Que las mujeres, el infarto en las mujeres no empieza con el típico dolor que se te irradia al brazo izquierdo, sino que los síntomas de infarto normalmente empiezan con una sensación de algo intestinal. O sea, como las mujeres suelen definir como una sensación de angustia, de opresión y náuseas, y empieza en esta zona, en la zona intestinal, la zona de la barriga. Entonces, pues bueno, creo que hay que hacer campañas en las organizaciones para que se sepa cuáles pueden ser los síntomas de infarto en las mujeres y pues bueno, pues hacer, pues eso, tener en cuenta que es como muy diferente y que al menor síntoma de infarto ir al hospital, porque lo que nos pasa es que muchas mujeres ni siquiera van al hospital, dicen, bueno, ya se me pasará, y ni siquiera van al hospital, ¿no? Entonces esto es importante, ¿no? Porque como veis aquí, el 39%, casi 40% de las muertes por accidentes de trabajo se relacionan con las enfermedades cardiovasculares y aunque hay muchas posibles causas, en el caso de las mujeres, el cambio hormonal en la menopausia es claramente un factor de riesgo muy grande, ¿sí? Y además, como está, o sea, primero tenemos un problema grave que es que las mujeres no van a urgencias. Y segundo, que cuando entran en urgencias se les da un ansiolítico porque como lo que ellas definen es una sensación muy grande de angustia y depresión, ¿sí? Entonces, esto por fortuna ya ha cambiado, ya está cambiando, ya en los servicios de urgencias se están formando las personas que atienden para que no tengan este, digamos, ese sesgo de género. Y luego también ahora en menopausia tenemos una herramienta que es la terapia hormonal sustitutiva, ¿sí? Esto tampoco es una panacea mundial para todo el mundo, pero es cierto que las mujeres, después de, sobre todo las mujeres que ya tienen un riesgo cardiovascular antes, grande, elevado por cualquier razón, previo a la menopausia, pues igual es una buena, esto hay que verlo con gine especializado, ¿no? Igual es una buena idea que en los primeros años de la menopausia pues tomen la terapia hormonal sustitutiva. Esta terapia tuvo muy mala prensa en su momento porque salió un estudio en los años 2000 que se relacionaba con el cáncer de mama, pero ahora sabemos que ese estudio, primero, estaba mal diseñado y segundo, no era, o sea, las conclusiones a las que llegaba no eran. Entonces, como sabemos que eso no es cierto exactamente, pues esto hay que verlo o sea, hay que ver pros y contras de la terapia hormonal sustitutiva, que ahora además utiliza hormonas bioidénticas y que es algo que se pone muy al alcance ya, por fin, de las mujeres en la edad de la menopausia, ¿no? Que además, claro, ha evolucionado bastante y como la píldora anticonceptiva, pues esto ahora ya es una dosis como más suave, ¿no? Entonces, no nos resignemos ante los síntomas y, por favor, consultemos en servicio médico especializado, ¿vale? Entonces, bueno, ya esto ya lo hemos visto. Vale. En general, lo que nos pasa con la medicina todavía es que hay un sesgo de género bastante grande, hay un retraso diagnóstico mucho mayor en las enfermedades, en las mujeres que en los hombres. En los hombres hay una enfermedad que se diagnostica tarde, que es la osteoporosis, ¿vale? Que hay hombres con osteoporosis. Y cáncer de mama también a veces se diagnostica tarde, que también lo pueden tener los hombres, ¿eh? Pero en general a las mujeres hay muchas más enfermedades que se diagnostican más tarde, ¿sí? Otra de las cosas que se pasan en la menopausia es que cambia la composición corporal, ¿sí? Al cambiar los niveles de hormonas, cambia la composición corporal. ¿Esto tiene efectos a nivel laboral? No, pero sí tiene efectos a nivel de la composición, sobre todo, sí, la composición corporal en el sentido que se empieza a acumular grasa, ¿no? Entonces, esta acumulación de grasa aumenta muchísimo el riesgo cardiovascular y aumenta también el riesgo de sufrir otro tipo de enfermedades metabólicas. Entonces, acumular grasa en la zona de las vísceras no es una buena idea y en ese sentido sí que es importante que a medida que vamos llegando a esa edad, hombre, si es previo mejor, pues cuidar la alimentación, el ejercicio, todo eso lo vamos a ver también en la próxima sesión, pero sí que es muy interesante evitar en lo posible la acumulación de grasa, sobre todo visceral, ¿vale? No, la grasa subcutánea, pues bueno, pero la grasa visceral no es una buena idea porque la grasa visceral se relaciona
con enfermedades varias metabólicas, por ejemplo, con resistencia a la insulina, con diferentes enfermedades que ahora contaré. Y por otro lado, cuando hay acumulación de grasa, entonces se supone que la exposición a tóxicos, esto sí que tiene que ver con el mundo laboral, pues debería ser menor. Las mujeres en la menopausia están sufriendo un cambio corporal, hormonal, que lo que hacen es que la tendencia es acumular grasa y entonces deberíamos protegerlas más de sustancias que pueden ser peligrosas porque en ese momento es un momento vulnerable, ¿sí? Y esa acumulación de grasa visceral puede tener que ver también con el síndrome metabólico, que es la unión, o sea, es una pandemia en nuestro país ahora mismo y que tiene o sea, que tiene, digamos que reúne estos 4 factores de riesgo, ¿no? Que son tener tener la tensión alta, tener el azúcar alto, por decirlo en términos que entiende todo el mundo, o sea, resistencia a la insulina, intolerancia a la glucosa, más bien resistencia a la insulina, tener dislipemia, o sea, el colesterol alto, sobre todo, y el colesterol bueno bajo, pero sobre todo los triglicéridos altos, ¿no? Entonces, esto lo que aumenta es el riesgo cardiovascular bastante. Y esto puede ser que una mujer que hasta la edad de la menopausia no tuviera y ahora cuando empieza en esta edad, pues sí, ¿no? Con el cambio hormonal. Y también voy a aprovechar para decir que lo que vemos en las redes sociales es un ideal de belleza femenina bastante imposible y poco saludable, ¿vale? Las mujeres necesitamos un poco de grasa para regular nuestro sistema hormonal. No sé si os acordáis que en la otra sesión yo hablaba de la importancia de tomar grasas saludables. Necesitamos un poco de grasa, un 20-25% de grasa para regular nuestro sistema hormonal. No podemos pretender tener tableta de chocolate, ¿sí? Tableta de chocolate que la tengan ellos, pero nosotras necesitamos, yo no digo que necesitamos tener barriga, ¿eh? Le digo que necesitamos tener un porcentaje saludable de grasa en nuestro cuerpo para regular las funciones hormonales. Y finalmente, con la menopausia hay que vigilar especialmente a las personas que son diabéticas o están prediabéticas porque aumenta muchísimo el riesgo de desarrollar esta enfermedad. O sea, si ya tenemos, por ejemplo, un perfil como el que he hablado antes de resistencia a la insulina, etcétera, etcétera, pues bueno, pues en esta edad, con este cambio hormonal, aumenta muchísimo el riesgo de manifestar la enfermedad si no la teníamos y en el caso de tener ya diabetes, que los síntomas vayan a peor. Entonces, vuelvo a decir que una vigilancia sobre las mujeres en esta edad, ¿no? Que ya son diabéticas es importante. Luego hay otro efecto que también tiene que ver con nuestro desempeño laboral, que es el riesgo de osteoporosis, ¿no? De caídas, de fracturas. Entonces, el riesgo aumenta porque el descenso hormonal lo que hace es que dificulta que nuestros huesos tengan una densidad ósea apropiada, ¿sí? Y claro, aquí el problema no es tanto la osteoporosis en sí, sino las fracturas asociadas a la osteoporosis. Entonces, creo que es importante cuidarse. Veremos el próximo día cómo el ejercicio de fuerza es imprescindible para mantener nuestros huesos. El próximo día lo explicaré mejor, ¿sí? Cómo se relaciona esto, ¿no? El descenso hormonal y cómo nuestro sistema musculoesquelético es un sistema y entonces el ejercicio es fundamental para mantener la masa ósea. O sea, no es tan importante, o sea, es importante la alimentación, pero es mucho más importante el ejercicio, ¿sí? Y la correcta absorción de vitamina D. De hecho, la vitamina D es fundamental para entrar en la menopausia con buen pie, por decirlo así, tener niveles de vitamina D de dedo alto, ¿sí? Y luego finalmente que sepáis que hace poco, el año pasado, se ha descrito científicamente el síndrome musculoesquelético de la menopausia, que esto también nos puede interesar si pertenecemos a un servicio de prevención, ¿no? Entonces, el 80% de las mujeres en esta edad experimentan síntomas musculoesqueléticos. Por ejemplo, el hombro congelado es mucho más frecuente ya en la edad de la menopausia y la causa vuelve a ser hormonal. Así que, bueno, como el cuerpo se inflama, es muy posible tener todos este tipo de problemas de dolor articular, rigidez. O sea, muchas veces en la perimenopausia ya empezamos a experimentar, incluso mujeres que corrían, que hacían deporte habitualmente, de repente empiezan a tener como rigideces y problemas y no eres tú,
es la menopausia con su cambio hormonal, ¿no? Entonces, bueno, recomendamos, por supuesto, hacer ejercicios, esa es nuestra recomendación más importante, pero vamos, que si tienes algún problema articular, que sepas y empeora a esta edad, pues bueno, que es el cambio hormonal, no tanto la edad, sino el cambio hormonal. Este efecto inflamatorio del cambio hormonal, porque daos cuenta que el cambio hormonal produce a su vez un cambio en la microbiota, ¿sí? O sea, la microbiota tiene esta función doble de produzco hormonas, pero estoy muy influenciada por mi producción hormonal. Entonces, toda esta desregulación de la microbiota y de las hormonas en nuestro cuerpo, este cambio, lo que produce es inflamación. Y si a esto le sumamos la inflamación previa del COVID, ¿sí? de haber pasado el COVID, pues entonces, o de haberlo pasado, yo creo que ya es difícil que una persona no haya pasado el COVID, aunque sea de manera, o sea, que aunque no le haya dado el test porque lo haya pasado de manera asintomática, ¿no? Pero las personas que han pasado el COVID han tenido también un proceso inflamatorio, porque es lo que produce el COVID, un proceso inflamatorio, entonces ya sumamos dos inflamaciones. Por poner un ejemplo, pues yo, por ejemplo, tengo una hermana que tuvo la mala pata se debió exponer a una carga viral altísima del virus y justo le coincidió con la peor época de la menopausia, con lo cual desarrolló COVID persistente. De hecho, el 80% de las mujeres que sufren COVID persistente son mujeres, ¿sí? Mujeres que están en una media de edad de 40 y pico, y esto es porque esta inflamación que produce el COVID afecta muchísimo al sistema hormonal, el sistema hormonal afecta muchísimo a todo lo demás, ¿no? Y entonces, o sea, es todo como va sumando, ¿sí? Pero que lo tengamos claro. Y después la menopausia, pues también trae cosas buenas, ¿sí? Que no va a ser todo malo en esta vida. Vuelvo a decir que cómo afecta la menopausia a cada mujer es distinto. Hay mujeres a las que yo conozco muchas mujeres que dicen, mira, estoy encantada de la vida con la menopausia. Incluso la disminución de la libido, que para muchas mujeres es un problema, hay personas que se lo toman como una liberación y están encantadas. O sea, tú puedes tener una menopausia maravillosa en la que no tengas ningún síntoma de nada y estés perfecta y ojalá fuéramos así la mayoría, ¿sí? Eh, pero bueno, hay que tener en cuenta que hay personas y personas, hay mujeres y mujeres y puede haber síntomas que en tu caso pues se produzcan más por alguna razón, ¿vale? Eh, pero trae cosas buenas, así que las mujeres de mi edad que estáis escuchando esto, os animo a poner cosas buenas que os ha traído la menopausia en el chat, ¿no? Yo voy a decir una que me parece importante, que es como que a nivel emocional una de las cosas que pasan cuando dejamos de producir estrógenos es que los estrógenos es una hormona que está muy vinculada, o sea, que es una hormona que está muy relacionada con todo el tema de los vínculos, ¿sí? Entonces, dejas de producir estrógenos y dejas de tener normalmente una actitud como tan de cuidado de las otras personas. Somos una de las pocas especies del reino animal que tiene menopausia. Nosotras, las orcas, las ballenas. Esto se supone que es por un tema, porque biológicamente no tiene sentido esto, ¿no? Esto yo creo y que además vivimos muchos años después de cesar nuestra edad reproductiva. Creemos hoy en día que esto se debe a que las mujeres, una vez superada esta edad reproductiva, tenemos mucho que aportar. Como los seres humanos nos hemos desarrollado en tribu, porque como animales no somos muy competitivos los seres humanos, ¿eh? Como animales no tenemos ni velocidad, ni fuerza, o sea, no tenemos grandes aptitudes para sobrevivir en la naturaleza, pero tenemos esto de la cooperación, ¿sí? De que somos, de que nos comunicamos, cooperamos y salimos adelante por esto, ¿sí? Entonces, creemos que esto tiene mucho que ver con el desarrollo de la menopausia, ¿no? Una edad en la que las mujeres ya no tienen que preocuparse de la reproducción y que pueden ocuparse de sí mismas, ¿no? Que coincide con el abandono del nido, por decirlo así, y es una edad magnífica para tu desarrollo personal, tus círculos de amistades, para tu tiempo que te ocupas, ¿sí? Las cosas que tú quieres hacer en la vida, o sea, para ocuparte de ti, ¿sí? Tanto hayas tenido hijos como no, quiero decir. Entonces es una etapa en la que ya, digamos, en los vínculos con otras personas siguen siendo importantes, pero nos enfocamos más en nosotras mismas. Es una edad en la que normalmente, además, ya tienes habilidades de comunicación, ¿no? Asertivas para expresar de manera respetuosa las cosas que quieres, las que no quieres. Es como una etapa en la que tú
estás como, no sé si os pasa, ¿no? Pero yo sí que siento que es una edad en la que hay muchas cosas que dejan de importarte, ¿sí? Y eso es una liberación. Y entonces a nivel emocional estás en otra y esto es una cosa, creo que es bastante, bueno, yo por lo menos creo que lo estamos viviendo de manera muy positiva, ¿sí? ¿Qué pasa con la andropausia? Pues en la andropausia lo que pasa es que los hombres también dejan de producir hormonas. La más, digamos, nombrada en esta etapa, en este ciclo suyo, es la testosterona. La testosterona se produce en los testículos, se sigue produciendo porque realmente ellos tampoco tienen una menstruación que se estresa ni nada de nada, pero bueno, se va bajando la producción de testosterona, pero mucho más gradual que el cambio hormonal, que es mucho más brusco en las mujeres, ¿no? Los hombres también tienen estrógenos, porque lo mismo que las mujeres también tenemos testosterona, ¿no? Pero normalmente es bastante estable, no tiene los vaivenes de los ciclos menstruales y de la menopausia, ¿no? Entonces va disminuyendo de forma gradual también, de manera que un hombre que tiene 60 años puede tener niveles de estrógenos pues superiores a los de una mujer, ¿no? Entonces, cuando los niveles de estrógenos son más bajos en los hombres y los niveles de testosterona también, por alguna razón particular, personal de esa persona, pues ahí también se puede asociar con mayores problemas y mayor mortalidad, ¿no? ¿Qué pasa en la andropausia? Pues a los hombres también se altera el sueño, ¿vale? Porque bueno, se disminuye la producción de melatonina en la glándula pineal, pueden tener problemas en la erección, normalmente pérdida de energía y menor masa muscular. La masa muscular hay que cuidarla mucho, que lo veremos el próximo día, ¿vale? También pueden tener a nivel cerebral afecciones, ¿no? Del cambio hormonal, que puede haber cambios psicológicos, de conducta. eh, eh, También, claro, el riesgo cardiovascular aumenta en esta edad por este descenso estrogénico, ¿vale? Y de testosterona. Y bueno, pues también el descenso de testosterona está muy asociado con el menor impulso sexual, con la menor masa muscular, la pérdida de resistencia muscular, todo esto, ¿no? Vuelvo a decir, lo que pasa es que en el caso suyo el cambio suele ser más gradual, ¿vale? ¿Qué factores de riesgo tienen los hombres en la andropausia? Por lo mismo que las mujeres en la andropausia. O sea, aquí hay un factor hereditario que va a depender de... En las mujeres también, pero igual no tanto, ¿eh? A lo mejor en las mujeres es más los alteradores hormonales, que voy a hablar luego de ellos, ¿eh? Que en los hombres. Pues, si hay alguna enfermedad tiroidea previa también influye, como en el caso de las mujeres, por supuesto, el alcohol y el tabaco y la alimentación influyen muchísimo. Tener obesidad pues no nos hace bien a ninguna de las... bueno, sufrir obesidad, ¿vale? La obesidad es una enfermedad muy compleja en la que influyen muchos factores, pero bueno, ahora ya tenemos mucha más información de la obesidad para poder tratarla. Y claro, también pues eso, entrar en la andropausia con una buena masa muscular, con una buena alimentación, con hábitos saludables, pues va a ayudar bueno, que no tengamos no sintamos tanto estos síntomas que pueden producirse, ¿vale? El cáncer de próstata, que es una de las cosas que más preocupan o de las que más se hablan cuando los hombres entran ya en estas edades, pues es un cáncer hormonodependiente. Entonces, siempre van a venir bien todos los hábitos saludables que podamos tener ya puestos en marcha, pues eso, antes de los 50 años, mejor, ¿sí? Pero después de los 50 años, en el caso de los hombres, claramente. Entonces, la alimentación, el ejercicio de fuerza, el descansar todo lo que podamos, ¿no? Por lo menos las 7 horitas, 7:30 que hablábamos. Mantener la actividad sexual es interesante con otras personas o contigo mismo, porque, con lo mismo que en el caso de las mujeres, porque, bueno, pues por lo menos ahí seguimos, digamos, manteniendo un poco los tejidos, bueno, pues el riego sanguíneo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es muy, muy importante evitar el alcohol. O sea, los hombres realmente pueden tener mucho bajón por el tema alcohólico. Y es muy habitual que se considere normal beberse una cerveza o dos al día, un vino o dos al día. Y esto no es, vamos, que sea habitual no significa que sea normal, ¿sí? Y eso siempre lo explico porque, o sea, lo que debería ser normal es no consumo nunca ninguna bebida alcohólica durante toda la semana, ¿sí? Y a lo mejor me bebo un vino el fin de semana o una cerveza, porque tampoco es que no puedas beber nunca nada, especialmente si luego tienes otros hábitos saludables incorporados a tu vida, como el ejercicio diario, etcétera, etcétera. Pero lo que se considera muchas veces normal en el ámbito laboral de consumo de alcohol,
pues no es normal. Sí, eso es un factor de riesgo. Y claro, para vivir una andropausia con energía y y con menor factor de riesgo en lo que es desarrollar cáncer de próstata, cáncer de próstata normalmente empieza con una inflamación de la próstata, el alcohol es altamente inflamatorio, ¿sí? Pues entonces yo aconsejaría pues, reducir el alcohol al mínimo los fines de semana y evitarlo completamente entre semana. Eso sería para empezar. ¿Sí? Entonces, tanto hablando del sistema hormonal, hay dos tipos de cánceres que suelen ser hormonodependientes, que vamos, son de mama y de próstata. Ya os dije antes que por fortuna ha descendido bastante la mortalidad, la tasa de mortalidad por estos ha subido muchísimo el índice de supervivencia debido a los avances que hay en la medicina. Pero como veis aquí en este último cuadro, hay una tercera parte de las muertes por cáncer que se deben a factores de riesgo que no son nada genéticos, sino que están en nuestra mano, ¿no? Que son el tema de la alimentación, el alcohol, el tabaco, el sedentarismo, todo esto sí que tiene que ver con nuestro estilo de vida. Vale que no te va a asegurar que no vayas nunca en la vida a desarrollar un cáncer, pero está claro que si, bueno, pues si tienes un estilo de vida saludable, tienes menos papeletas, por decirlo así, ¿no? Y luego hay otro tema con el tema con lo que es la salud hormonal, que es muy importante y que creo que en lo que es la salud laboral se tiene que tener muy en cuenta, que son todas las sustancias que son alteradores hormonales o disruptores endocrinos, que es el nombre científico, ¿no? Los disruptores endocrinos son más de 1000 sustancias diferentes que están ya identificadas, habrá otras que no lo estén, y que son capaces de imitar a nuestras hormonas y actúan en cantidades muy pequeñas. Esto es todo un mundo muy apasionante que no me da tiempo a explicar hoy, pero sí que es cierto que el Instituto Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo ha sacado hace poco esta guía de alteradores endocrinos, ¿vale? Que yo os recomiendo pues, buscar en Google, que la encontráis fácil, y sobre todo para las personas que trabajáis en los servicios de prevención, porque sería muy importante alejar a las personas que tienen una salud hormonal más comprometida de sustancias que les alteran las hormonas, ¿sí? Y claro, en este caso, pues incluimos la menopausia, sería interesante, digo, por supuesto embarazo y lactancia, evidentemente, pero bueno, que a lo mejor pues hay algunas personas en vuestra organización que tienen pues especialmente la salud hormonal alterada y es importante que no estén en contacto con estas sustancias. Hay un montón de guías ahora actualizadas, ¿no? Bueno, pues que nos pueden dar mucha información sobre este tema. Fijaros si la cosa es gorda, que estas son recomendaciones del Hospital Universitario Central de Asturias, de la sección de endocrinología infantil, para limitar la exposición, esto ya está hace años, para evitar la exposición a estas sustancias alteradoras hormonales, que es un gran tema en niños y niñas, que es una edad muy vulnerable, ¿no? Para la exposición a las sustancias. Y yo recomiendo en general, si os interesa este tema, bueno, que ya le lanzo yo a Marta que podríamos hacer un webinar sobre esto, porque esto es un tema apasionante que muy poca gente conoce, pero hay publicaciones, o sea, todo lo que sea del doctor Nicolás Olea me parece una fuente, vamos, o sea, el doctor Nicolás Olea es de esos científicos muy conocidos fuera de España y nada conocidos aquí, ¿sí? Que es una autoridad mundial en el tema de los disruptores endocrinos y que yo os recomiendo todas sus entrevistas, sus podcasts, sus vídeos de YouTube, todo lo que podáis encontrar de este hombre. Es una fuente increíble de sabiduría y lleva desde hace muchos, muchos años, hace 30 años, está muy desesperado investigando el tema de los alteradores endocrinos, ¿vale? Bien, hasta aquí todo bien. ¿Conocíais esto? ¿Lo sabíais? Había cosas que seguramente no sabíais, ¿vale? Yo, siempre que veis detalle de la menopausia, la gente se me queda, sobre todo las mujeres que no están todavía en la menopausia, se me quedan como, uff, la que va a venir. Digo, no tiene por qué. Además, fijaros que en estos últimos 4 años ha habido un avance increíble de terapias sustitutivas, de avances terapéuticos. O sea, claro, el tema es que cuando un tema no se habla, no se avanza en eso, ¿no? Y luego también, de que yo creo
que nos tenemos que pelear, o sea, como mujeres tenemos que luchar, porque yo no veo que estemos iguales, ¿no? En temas de salud, tenemos que luchar para que, bueno, pues que se tengan en cuenta nuestras necesidades, se escuche nuestra voz, se, todos esos dolores innecesarios se les ponga remedio. O sea, creo que tenemos que empezar a poner encima de la mesa estas conversaciones, ¿no? De que todavía no estamos en igualdad y que necesitamos que se nos trate por igual y que se hagan, vuelvo a decir, los estudios, se segreguen por sexo y por edad y se crucen estos datos, ¿sí? Y por sectores productivos, ya de ponernos a pedir, ¿no? Entonces, bueno, pues incidir ahí en tener esa información, porque sin datos, es que el problema es que no tenemos datos. Sin datos, no, o sea, que es el primer paso, ¿no? Pues es difícil pedir si no tenemos los datos. Entonces, estos temas invisibilizados, tanto hablar de menopausia en los trabajos, hablar de andropausia, hablar de lo que nos pasa y quitarle un poco el estigma, ¿no? Y la vergüenza de hablar de estos temas, yo creo que es importante. Y saber que las mujeres en esta edad pueden o no necesitar cosas diferentes, que ojalá que no, ¿eh? Pero bueno, que puede ser, ¿vale? Pues una vez dicho todo esto, nos vamos un poco a qué podemos hacer, qué está en nuestra mano, ¿sí? Con este tema. Vale, pues podemos hacer muchas cosas que están en nuestra mano para cuidarnos, ¿no? Voy a decir las que son más específicas de esto, pero voy a empezar con lo que acabé, que son los alteradores hormonales. O sea, creo que nos hace mucha falta la información sobre este tema, que no tenemos ni idea, porque hay alteradores hormonales en muchos pesticidas que se utilizan en la alimentación y bueno, y ahí tengo mis recomendaciones. Por ejemplo, si con todo lo que todo lo que se pele, ¿vale? De fruta y verdura y eso, vale. Pues ese, digamos, tendrá menos acumulación de pesticidas porque se acumula más en las cáscaras, aunque algunos entran en el alimento, ¿vale? Pero bueno, pues, hay alimentos que yo procuro comprar ecológicos si los encuentro y si es la temporada, etcétera. Consumir alimentos de temporada, por ejemplo, tienen menos restos de pesticidas. Hay muchas cosas que no sabemos. ¿Dónde más hay alteradores hormonales? Pues mucho en la cosmética y en los productos de limpieza del hogar. Entonces, bueno, hay muchos posibles sustitutos para esto. Luego, claro, a nivel laboral hay sectores productivos donde hay sustancias que todavía se utilizan que tienen alteradores hormonales, que esto lo podemos ver también. Y a nivel particular hay, pues bueno, pues eso, en muchas, yo qué sé, en tejidos de la ropa, del hogar, bueno, pues evitar este tipo de tejidos y comprar otros, por ejemplo. Bueno, hay muchas cosas que están en nuestra mano que podemos hacer pues vuelvo a decir, os recomiendo las publicaciones de este doctor y en general informarse más sobre este tema de los tóxicos y los alteradores hormonales, que es muy importante. Por ejemplo, ahora mismo estamos asistiendo a un adelanto de la primera menstruación en las niñas, ¿no? Se está adelantando a los 10, 11 años y, y eso creo que tiene que ver con la exposición a los alteradores hormonales, ¿sí? Bueno, pues todo esto es un tema a investigar, que yo os animo, ¿vale? Después, todo el tema de gestión emocional y del estrés, que ya lo vimos en el primer webinar, que es muy importante para nuestra salud, porque hemos visto que el estrés afecta a todos los ámbitos. Entonces, tener herramientas para gestionar el estrés y las emociones. Y vamos a ver un poquito todo esto, pero desde la perspectiva de un poco esta edad, ¿vale? La última parte de nuestra vida a partir de 50 años, más o menos. Entonces, lo veremos la semana que viene, pero muy importante practicar ejercicio todos los días. ¿Cuánto ejercicio para compensar tantas horas de sedentarismo? Pues por lo menos 1 hora al día. Esa es mi recomendación. ¿Vale? Ya sé que las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud son menos, pero yo creo que menos de 1 hora al día no compensamos tantas horas de estar sentados y sentados. Entonces, ir caminando, levantarse muchas veces de la silla, todo esto nos puede ayudar, ¿vale? Actividad física veremos en el próximo día, pero estamos refiriéndonos tanto a la cardio como al ejercicio de fuerza, como a ejercicios de flexibilidad, que son muy importantes a partir de los 50, ejercicios de coordinación y de equilibrio también muy importantes, por ejemplo, para que si nos caemos no nos hagamos daño, ¿sí? O para no caernos. Y luego, pues, incorporar actividad física en nuestras actividades de ocio el fin de semana.
o en nuestras días de ocio entre semana. Pues bailar, patinar, ir en bici, lo que os guste, nadar, lo que os guste hacer, hacerlo también los fines de semana, que en el fin de semana no sea me pongo en el sofá y no me levanto, ¿no? Y después hay aspectos específicos en la menopausia, que les voy a contar en la menopausia y en la andropausia, ¿vale? Todo este tema que hemos visto del síndrome genitourinario, de tanto incontinencias como infecciones de orina, como prolapsos, todo este tema, que es un tema bastante farragoso y que nos ocupa mucho tiempo a partir de los 50 años, especialmente en las mujeres que han tenido embarazos, pues yo creo que este es un tema que afortunadamente ya está bastante avanzado. Entonces, no nos resignemos a sufrir incontinencia urinaria, tanto hombres como mujeres, ¿vale? Hay cuidado del suelo pélvico específico que hace que esto mejore mucho. No voy a decir que se cure, porque no voy a ser tan osada, pero vamos, mejore mucho. Muchas veces esto pasa porque nuestra vejiga no tiene tono muscular, ¿sí? Entonces, necesitamos hacer abdominales hipopresivos. Las mujeres no deberíamos mucho, si no sabemos sobre todo, hacer los típicos abdominales estos de hacer así, ¿vale? Sino más bien hacer estos que veis en la imagen que son para adentro y hacia arriba, ¿sí? El hipopresivo. Esto es importantísimo porque reconecta el sistema nervioso, esto vale para hombres y mujeres, ¿eh? Reconecta el sistema nervioso de la vejiga, del útero, todos estos órganos cuya colocación tiene mucho que ver con la incontinencia urinaria cuya falta de tono y la inflamación tiene mucho que ver con estos procesos, ¿vale? Entonces, muy importante, no nos resignemos a esto, ¿vale? Vayamos a un fisio, a una fisio, hay chicos y chicas especializados en suelo pélvico y aprendamos que nos valore cómo está el nuestro, ¿vale? Y aprender a hacer abdominales hipopresivos. Cuando ya sepamos hacer abdominales hipopresivos, podremos hacer los típicos abdominales estos, porque ya tendremos fuerte la musculatura y nos aguantará. Pero al principio lo único que van a producir si hacemos estos abdominales es un hipertono en la zona donde no queremos, precisamente, ¿vale? Las mujeres que hacen running necesitan ir también a un fisio especializado en suelo pélvico, porque el impacto del running corriendo también puede provocar disfunciones. Entonces necesitan que les enseñen cuál es la postura correcta de toda la zona mientras corren y los ejercicios compensatorios de después, ¿vale? Nunca hacemos ejercicios de Kegel interrumpiendo la micción, porque esto es una cosa bastante nociva, ¿sí? En general, ni hombres ni mujeres, ¿eh? O sea, hacemos ejercicios de Kegel, que son estos de apretar, pero nunca con el stop pipí, ¿eh? No, o sea, en otro momento cuando tengamos la vejiga vacía. Y en el caso de las mujeres, no uséis bolas chinas por vuestra cuenta sin consultar con el fisio o la fisio, porque puede ser contraproducente para vuestro suelo pélvico, ¿vale? Entonces esto tiene que valorarlo un profesional, ¿vale? En el caso de los hombres, también, o sea, el caso de las mujeres es bastante conocido y además he puesto la foto de los prolapsos que siempre llaman mucho la atención, pero en el caso de los hombres hay muchas disfunciones del suelo pélvico que pueden ocurrir en la edad de la andropausia y tiene mucho que ver normalmente en cómo está la próstata, si está inflamada, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso de los hombres también hay ejercicios específicos, hipopresivos, fisioterapeuta que te valora cómo está tu suelo pélvico, que te pone la tabla de ejercicios para ti, etcétera, etcétera. O sea que en el caso de los hombres es exactamente lo mismo. Entonces, los hombres muchas veces tienen disfunciones eréctiles, incontinencia urinaria y otros problemas que piensan que es de la edad y no es de la edad, es de cómo está nuestra zona pélvica. Y entonces yo también os animo a ir a fisio especializado para que os enseñe a trabajar esta zona, que os haga un diagnóstico y os enseñe, ¿vale? Una cosa muy básica que mucha gente no conoce es que cuando vamos al baño no es nada bueno estar haciendo nuestras necesidades en una posición de sentados. Deberíamos imitar la posición de cuclillas natural para no hacer una hiperpresión sobre la zona pélvica, y entonces habría que ponerse debajo del asiento, y esto es completamente necesario. O sea, cuanto más bajito sea el váter, mejor, pero además ponerse una banquetita en los pies para que no nuestros músculos de toda esa zona, los tendones, todo eso que tenemos ahí, pues todo eso no sufra, ¿vale? A la hora de ir al servicio, que además no tendría que ser empujando, ¿sí? Empujar
no debería ser necesario, ¿sí? Si lo que tenemos es que necesitamos empujar y empujar, pues entonces tenemos que revisar nuestra alimentación con un buen especialista en salud digestiva, porque ahí no, eso no es natural, eso sí que no es natural, ¿sí? O sea, deberíamos empujar un poquito, pero no tener que estar empujando para que salga todo el tiempo, ¿sí? Y luego, respecto a las otras bases de la salud de las que hemos hablado, pues vuelvo a repetir lo importantísimo, que ya lo dije, pero no me cansaré de decirlo, que es ponerse como 30 o 35 minutos al sol, a la luz solar, ¿vale? Porque esto lo que hace es que favorece nuestra estabilidad de nuestros sistemas hormonales, especialmente durante la menopausia. Entonces, y activa la producción de vitamina D, que esto es importantísimo en la menopausia, activa la producción de serotonina. De hecho, también regula la melatonina, mantiene bajo control el cortisol, que ya lo hemos visto en la anterior sesión, que es la hormona del estrés, y todo eso son descubrimientos recientes, y entonces, por supuesto, con cremita protectora y todas las medidas que queráis, pero exponerse a la luz del sol paulatinamente, progresivamente, de forma responsable y razonable. No estoy hablando nunca de quemarse, por favor, ni nada, sino de ir exponiéndose a la luz solar de manera paulatina, pues es una cosa interesante para nuestra salud. Y la alimentación saludable, que ya la hemos visto en la otra sesión, la alimentación saludable en el caso de la menopausia, pues hay que hacer algunos ajustes, porque lo que pasa en la menopausia, más en la menopausia, también en la andropausia, pero no de una manera tan significativa, porque el cambio hormonal es más gradual, es que el metabolismo se vuelve mucho más lento. Y entonces, entre que hay un cambio hormonal y se empieza a acumular la grasa en la zona visceral y que todo el organismo va mucho más lento, pues entonces hay que adecuar la alimentación a tu gasto energético real, a lo que tú realmente gastas durante el día. ¿Vale? Entonces, bueno, lo que siempre os digo, consultar a una persona profesional para que se adecue, pero no hay que dar por supuesto ni resignarse. Aquí estamos hablando mucho de resignación, ¿eh? De que eso va a ser así, que no hay nada que hacer. O sea, podemos tener una composición corporal más adecuada, podemos tener pues eso, una silueta, pero bueno, claro, eso es, no, lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que cambiar la alimentación gradualmente mientras va llegando la menopausia, porque el metabolismo nuestro se desacelera y necesitaremos ajustar nuestro gasto, vamos a ajustar lo que ingerimos a nuestro gasto, ¿sí? Volver a recordar que además lo que comemos tiene mucho que ver con nuestro estado de ánimo y nuestra producción hormonal. Y luego hay suplementación específica para la menopausia. Podemos valorar si tenemos muchos síntomas, la terapia hormonal sustitutiva, el ejercicio de fuerza, que lo hablaremos el próximo día, es completamente fundamental en la menopausia, porque lo que hace el ejercicio de fuerza es producir testosterona. Y las mujeres en la menopausia necesitamos tener los niveles de testosterona todo lo altos que podamos, naturalmente, gracias al ejercicio de fuerza. Porque, aparte de eso, el ejercicio de fuerza tiene otros muchos beneficios que hablaremos. Pero en este caso de la menopausia, la testosterona, ¿por qué? Porque la testosterona tiene que ver con la libido, tiene que ver con el estado de ánimo y tiene que ver con las ganas de vivir. ¿Sí? Entonces, necesitamos tener unos niveles de testosterona adecuados lo máximo posible mediante el ejercicio de fuerza, que es el que regula la producción de testosterona en el cuerpo femenino, en el masculino también, ¿eh? De hecho, hubo una moda en Estados Unidos, ya sabéis que son así muy listos y todo eso, y entonces hubo un chico que se dedicó a hacer un programa para recuperar o sea, era un programa para recuperar la virilidad de los hombres en la mediana edad. Entonces este hombre lo que hacía era les juntaba, ¿no? Estos eran altos ejecutivos. Les juntaba, les hacían analítica de sangre y medían los niveles de testosterona. Resulta que estaba baja. ¿Por qué? Por el estilo de vida. Porque cuando tú fumas, eres sedentario, comes, pues eso, comida que no es saludable, bebes alcohol, ¿sí? Y tienes muchísimo estrés y no tienes herramientas para gestionar ese estrés. No digo que todo el estrés se pueda gestionar con herramientas, pero bueno, va ayudando, ¿no? Pues entonces, claro, los niveles de testosterona están por el suelo normalmente. Entonces, les pone en un programa en el que empiezan a hacer ejercicio de fuerza, les cambia completamente la alimentación y
bueno, hacen programas de gestión del estrés, etcétera. Bueno, todos los hábitos saludables, que el tema del sueño, todo lo que ya sabemos. Resultado, les vuelve a medir los niveles de testosterona al cabo de unos meses y esa testosterona está correcta, ¿vale? En el caso de las mujeres no es tan fácil, ¿vale? Porque la caída de testosterona en la menopausia es bastante en picado, pero el ejercicio de fuerza realmente tiene muchos beneficios, que lo veremos en en la próxima sesión, pero en el caso de la testosterona necesitamos que esa testosterona esté bien, ¿sí? Necesitamos que la testosterona esté bien también para nuestro suelo pélvico. Así que yo os animo mucho al ejercicio de fuerza, ¿vale? Luego hay otros probióticos y complementos y suplementos para esta etapa de las mujeres, ¿no? La melatonina para hombres y mujeres para conciliar el sueño es un muy buen aliado en esta época, en nuestra vida, pero vuelvo a decir, tomar el sol sin gafas de sol, etcétera, etcétera, un ratito, unos minutos, ¿vale? Incluso estar a la sombra para que los receptores de nuestros ojos capten los rayos rojos, infrarrojos, etcétera, etcétera. Todo esto va a ayudar a regular el sueño y es muy necesario en esta etapa, ¿vale? Y después podríamos también en esta etapa de la vida pues hablar de herramientas de gestión emocional específicas, porque hay un duelo de lo que se siente como pérdida en esta etapa para las mujeres, especialmente, sobre todo debido a este ideal, ¿no? De que parece que las mujeres no podemos envejecer y desaparecemos como de la vida pública, ¿no? Y, pero bueno, eso para muchas mujeres puede ser un sentimiento fuerte, ¿no? De pérdida de muchas cosas, de energía, de pérdida también, pues lo que sufrimos a nivel mental, ¿no? Pues para tomárnoslo de otra manera. No digo quitarle importancia, pero sí quitarle peso. ¿Sí? Tener herramientas para equilibrar estos altibajos emocionales que se pueden producir con la menopausia, herramientas de comunicación asertiva, etcétera, etcétera. Y luego otro factor que es importantísimo y que hemos visto que es un factor clave para tener un envejecimiento saludable es todo el tema de la vida social, ¿vale? De tener apoyo social, porque lo que vemos es que las personas que viven esta última etapa de la vida solas, tienen con mucha mayor probabilidad procesos de demencia. Entonces necesitamos construir redes de apoyo. Las amigas, los amigos a esta edad es muy, muy importante mantenerlos, cultivarlos, regarlos, cuidarlos, ¿sí? Tener esto claro que es parte de nuestra salud y es muy importante para todas las personas, ya seamos hombres o mujeres. Pues hasta aquí hemos llegado a la parte de la exposición. No sé si hay cosas que no sabíais, probablemente. Bueno, Sonia, pues sí. La verdad que como ya me habías anticipado, hoy iba a ser una sesión potente de mucha información. Y bueno, como ves, no sé si lo estás viendo ahora, tienes acceso al chat, ¿verdad? Han dejado Vale, ya voy a algunas mirarlo. preguntas. Sí. Sí. Vale, sí, lo veo. Vale, fenomenal. Vale, ¿cómo podemos vigilar desde vigilancia a la salud? Sí, consejos dietéticos, ¿vale? Llevar una alimentación lo más saludable posible. Vuelvo a decir que esto es un tema súper importante porque además va a ayudar a que la persona duerma mucho mejor. De hecho, muchas personas, fijaros, mi experiencia es quitando embutidos a todas horas, que yo no digo de comer embutido, pero no a todas horas, ¿vale? Quitando alcohol, que esto ya sé que cuesta muchísimo, porque claro, la gente está acostumbrada a salir y tomar un vino, una sidra, una cerveza, lo que sea. Pero quitando alcohol, esto fundamental, quitando fritos y rebozados, quitando tanta carne, sobre todo frita y rebozada, y quitando tanto embutido, que no digo de comer, pero de comer menos, normalmente los sofocos cambian muchísimo, muchísimo, muchísimo. No digo que se quiten, pero es otro mundo, ¿sí? Entonces, la alimentación, el ejercicio físico de fuerza, que hay mujeres que te dicen, es que, yo claro, con todos estos calores que tengo, hacer ejercicio físico, pues te va a mejorar el calor, esas sudoraciones, te va a mejorar, claro, a largo plazo, y no igual el primero o el segundo día que haces ejercicio físico, pero te va a mejorar eso, la calidad del sueño, te va a mejorar el estado de ánimo, es un desestresante, ¿no? El ejercicio físico de primer orden. Entonces, yo aconsejo mucho eso, una intervención en la que aconsejamos a las personas
pues eso, que hagan ejercicio. O sea, yo si tuviera que ponerlos en orden, Ana Belén, sería ejercicio físico, sí, alimentación, sí. Bueno, y ya lo de dormir en esta etapa, pues bueno, y pues lo que expliqué yo el primer día de permitirse el descanso, ¿sí? Porque el tema de permitirse el descanso es muy importante, ¿sí? Hacer esos descansos mentales, ¿eh? Vale. Pues yo creo, Sí. Sonia, perdón, la podemos decir a Ana Belén que sería interesante que dentro de su plantilla la semana que viene participasen en el ejercicio físico, ¿verdad? Por Sí, muy bien. ejemplo, Sí, sí, la gente sale muy motivada que lo acabas de hacer hablar y justo lo ejercicio. tenemos la semana próxima, o sea Sí, que sí, podría sí. ser Sí, interesante. sí. Y luego mantener la actividad sexual, efectivamente, respondiendo a la hora, es bueno. A ver, es bueno mientras no sea obligado, porque esto de la actividad sexual, en fin, si supierais qué cosas me cuentan. O sea, lo que no es bueno es que si tú como mujer, bueno, vale. A ver, hay mujeres que no sienten nada de todos estos síntomas y lo llevan fenomenal, ¿vale? Pero hay mujeres, y de hecho salió la actriz Halle Berry, se llama así esta mujer, esta actriz de Hollywood, que es, bueno, y entonces salió explicando ella que esto, que las actrices y las famosas hablen de esto nos ayuda mucho, porque lo pone, dices, también les pasa a ellas, ¿sí? Entonces lo pone como lo visibiliza, y visibilizar es el primer paso, ¿no? Entonces, empezó a decir, ¿no? Yo que tengo los mejores doctores del mundo privados aquí en Hollywood, donde viva ella, ¿no? Tengo los mejores doctores del mundo. Dice, y yo no sabía que llegada a la menopausia, las relaciones sexuales con mi marido me iban a doler, no molestar, no se queda, no, o sea, doler como si me estuvieran clavando un puñal y entonces ella cuenta, ¿no? Dice, pero Dios mío, ¿esto qué es? Entonces, todo eso se puede solucionar. Puedes ir a la fisio del suelo pélvico, puede hacer Indiva en esa zona, ¿sí? Y eso es una cosa muy maravillosa que yo recomiendo mucho hacer, ¿sí? Si lo que tú quieres es tener relaciones sexuales con penetración y la penetración te duele. Que tú tienes que mantener relaciones sexuales y sí con penetración, aunque te duela porque es bueno para la menopausia, no. Claro, o sea, pues no sé, explora otras maneras de placer con tu pareja, ¿sí? Ahora, ¿que seguir teniendo orgasmos es bueno? Sí, claro. Claro, tener orgasmos tú sola o tú solo y tener, o sea, quiero decir, ahí ampliemos el mundo, ahora además hay un montón de técnicas, hay juguetes, hay un montón de cosas que nos pueden ayudar. Entonces, mi mensaje vuelve a ser el mismo. Yo el tema de la actividad sexual no lo haría por obligación, sino porque tú quieres seguir manteniéndola, ¿vale? Porque mantener la actividad sexual por mí misma, ya sin depender de otras personas, es algo interesante para mi salud, es bueno, sí, es positivo, es bueno para la salud tener orgasmos. Entonces, esto yo lo haría por eso, ¿sabes? No obligada, ¿sí? Y luego, pues que tenemos un montón de herramientas. Consulta a tu fisio de suelo pélvico, ¿vale? Esa es una consulta obligada a partir de los 50 y pico años. ¿Qué le regalamos a nuestras amigas? Una consulta de fisio de suelo pélvico, ¿sí? Y entonces, bueno, es una broma, pero quiero decir que es muy importante, muy interesante, tanto para hombres como para mujeres. Los hombres normalmente suelen ir cuando notan alguna disfunción, pero yo un vistazo, así un chequeo, yo no lo vería mal, ¿sí? Bien. ¿Algún ejercicio de fuerza que nos recomienden a las mujeres? Nuria, la próxima sesión os voy a hablar mucho de ejercicio de fuerza, ¿sí? Entonces lo vamos a dejar para la próxima. Ejercicio de fuerza con gomas, vale. Los indicados para el suelo pélvico te los va a enseñar a hacer el fisio o la fisio, que no vas a necesitar aparataje. Igual algún juguete, puede ser que te lo recomiende la fisio y están muy bien los juguetes para eso, pero vamos, que eso ya te lo va a enseñar la fisio o el fisio de suelo pélvico, ¿vale? Que son especialistas en eso. ¿De qué forma se puede abordar a las empresas y los servicios de vigilancia, nutrición global y con todo? Pues yo creo que para empezar, el servicio de vigilancia de la salud, o sea, el servicio médico tiene que estar formado sobre estos temas, que muchas veces no saben, tanto hombres como mujeres, ¿eh? Porque vuelvo a decir, es que de la menopausia se ha empezado a hablar hace 3 años. Entonces, primero formación, formación a los servicios de prevención también, que yo estoy dando muchos talleres de estos y todo el mundo me dice, madre mía, no tengo ni idea. Y bueno, pues eso. Y entonces a ella le prestamos especial atención a las mujeres. Simplemente, o sea, las mujeres, mi experiencia, es que nos solemos quejar, bueno, hay de todo, como en todas partes, ¿vale? Pero en general, o sea, cuando una mujer se queja, algo pasa, ¿sí? Entonces, escuchar, ver lo que nos dice,
no quitarla de medio con un antiansiolítico y ya está, sino que a veces lo que nos están contando pues es importante, ¿vale? Entonces, hacer programas específicos, o sea, lo que es el reconocimiento médico se puede incluir algún ítem específico para la salud hormonal de hombres y mujeres. Mirar a ver si en vuestra empresa estáis utilizando alguna sustancia que sea alteradora hormonal y si es posible la sustituimos y si no es posible, pues por lo menos ponemos especial atención en eso y en medidas de preventivas, de los EPIs, etcétera, etcétera. O sea, hay un mundo aquí que se abre, ¿no? Con el tema de la salud hormonal que creo que deberíamos tenerlo en cuenta, ¿no? Y entonces también pedirle al Servicio de Vigilancia de la Salud o a la mutua, a quien tengamos al Servicio de Prevención, o sea, a quien nos lleva el tema de vigilancia de la salud, esos informes, ¿vale? Que empiecen a cruzarse los datos por edad, por sexo, ¿sí? Preguntarles a las mujeres de nuestra empresa qué necesitan, porque tú a lo mejor dices, mira, yo que no soy mujer o no estoy en la de la menopausia, se me ocurre que para favorecer la salud de las mujeres de la menopausia vamos a poner el aire acondicionado por los sofocos más bajo. Pues no, no es una buena medida, ¿vale? Que a lo mejor es una cosa que se te ocurre a ti, pues mira, para los sofocos, pues no. No es una buena medida porque la mujer tiene mucho calor, pero luego tiene mucho frío. O sea, es mucho más práctico, por ejemplo, si tú les preguntas, te van a decir, ¿sí? Pero es mucho más práctico, pues darle 5 minutos para que se vaya al baño, porque a veces es que necesitan secarse, sí. Ponerles un ventilador de mesa en la mesa para que lo encienden y lo apaguen cuando lo necesiten. O sea, tener una ropa que sea más transpirable y que la puedan quitar y poner por capas. O sea, hay muchas cosas que ellas te van a decir, ¿vale? Entonces, creo que es importante preguntar a las mujeres, abrir la participación de las mujeres en los foros para preguntarles qué necesitan, ¿sí? Pues no sé si con esto ya... Y muchas otras cosas, ¿eh? Porque hemos hablado un poquito de perspectiva de género, que es un gran tema. Como veis, unos toquecillos, pero vamos, que es un gran Pues tema para la que es la empresa saludable. ¿Sí? Pues mira, yo aprovecho también porque ahora después cuando finalice la jornada, como siempre, también desde aquí enviamos encuestas de satisfacción que también pues os preguntamos en qué queréis seguir trabajando, que has tocado algunas cosas, alteradores hormonales, bueno, cosas que se han quedado quizá cortas de contenido y que os animo a que nos trasladéis porque así nos ayudáis y nos guiáis un poquito hacia dónde continuar, porque a nosotros se nos ocurren cosas, pero ellos nos pueden ayudar mucho más. Yo, por mi parte, veo que no hay más consultas. Bueno, agradecerte. Sí es cierto que, no sé si hay tiempo, has hablado del tema de hormonales, ¿cómo es? Terapia hormonal sustitutiva, pero natural. ¿Existe? Hay ahora una medicación que es medicación, pero no es hormonal, para los sofocos, exclusivamente para los sofocos, ¿no? Que es una medicación de farmacia que ya está en nuestro país, que se da a las mujeres que tienen sofocos así como muy invalidantes, ¿vale? Que vuelvo a decir que no son todas. Yo por ejemplo, no he tenido sofocos, ¿vale? Para que lo sepáis, pero sí he tenido migrañas. Y yo me cuidaba, o sea que bueno, a ver, que mis migrañas no eran tan espectaculares como otras migrañas que me han contado, pero supongo que porque me cuidaba, pero vamos, quiere decir que incluso cuidándote a veces pasan estas cosas, ¿no? Pero no todas las mujeres tienen. Entonces, para mujeres que realmente los sofocos es que, o sea, horrible y sobre todo que no les dejen dormir, entonces a lo mejor esto puede ser interesante, pero esto hay que consultarlo con un profesional. Y luego la terapia hormonal sustitutiva, lo que tiene ahora son dosis mucho más ajustadas y es una terapia que se llama ahora de hormonas bioidénticas, porque antes eran formas químicas de las hormonas femeninas que no eran como las que produce el cuerpo femenino. Porque se dan muchas cosas en la medicina con el tema de las mujeres. Mira, os voy a poner un ejemplo que eso deja a la gente de patada. Cuando estaban haciendo pruebas para probar una posible sustancia que fuera como el Viagra femenino, hicieron las pruebas y en las pruebas de los test de laboratorio, o sea, solo había un 34%, me parece, de mujeres. Entonces, todavía hay mucho sesgo de género en tema de medicina y de salud, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso. Lo que voy es que la terapia hormonal sustitutiva se puede valorar y es una opción súper válida, pero vas a tu gine que, además, yo os recomiendo, pues eso, ir a gines que si tú les mencionas síntomas de la menopausia
y en terapia hormonal sustitutiva no te miren así con cara de ¿qué me estás hablando? ¿Sí? Si te mira con esa cara, entonces yo te recomiendo cambiar, la verdad, sinceramente, sí, cambia. ¿Vale? Entonces ahora se hace con estas hormonas que son más parecidas a las naturales y vuelvo a decir, muy importante que esa persona esté actualizada. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí sin más, pues como siempre muchas gracias a todos que han estado aquí conectados con nosotros. Gracias por estas preguntas que también ayudan a cerrar esta webinar de hoy. Animaros a que os conectéis y dentro de vuestras entidades pues también a otros trabajadores en la que tenemos la semana que viene sobre ejercicio físico. Y nada, como me habías dicho al principio, pues iba a ser una jornada interesante, novedosa también, porque como tú bien dices, de esto tampoco se hablaba mucho. Y nada, yo no sé el resto de las personas, pero bueno, yo no me canso de escucharte, que te escucho, siempre tengo algo más. Así que nada, gracias a